pasamos mucha hambre y nos lanzamos en esa olla y comimos desesperados. La verdad, yo ni me acuerdo si yo usé cubiertos. Y eso era comer y comer y comer, pero ¿cuál? De ese tipo película de guerra, señores. Bienvenidos a mi experimento llamado vida. Mi experimento llamado vida. Bueno, y este capítulo vamos a hablar de historia de Venezuela. Ahora sí, se montó la gata sobre la batea, vale. Bien fastidioso que estuvo el capítulo anterior. Coño, chamo, pero Aburrida tampoco esa seas vaina. así, ¿vale? El hecho que a ti no te haya gustado y lo Lento, consideraste aburrido, terrible, bueno, si fue aburrido porque es el primer fastidioso. capítulo que hago, este es el segundo apenas, pero uno se va desenvolviendo a A medida ver que si vas comienza a haciendo esto, esto se desenvolverte aprende más en la rápido, práctica. chico. Ponte tú aquí si tú consideras que yo no tengo el flow para hacer esta vaina, pero como este podcast es mío, hermano, te la No calas, me da la chico. gana, Ya no lo me da la dije. gana. Y sí, vamos a hablar de historia de Venezuela. Qué fastidio, vale. Pero no de esa historia de Venezuela como ustedes creen. Este capítulo lo llamé, así como dice la miniatura, gracias al trauma la libré. Hay un trauma que me persiguió y gracias a ese trauma libré el no sufrirla tanto en la época de desabastecimiento de alimentos e insumos en Venezuela. Y mi mamá va a decir, ¿por qué rayos yo estoy contando esto? De nadie le interesa y esta vaina es algo muy personal. Y sí, estas cosas hay que contarlas porque aparte de que drenamos y botamos esos traumas justamente que tenemos encima, es importante porque mucha gente se siente identificada. Sobre todo estas generaciones que vinieron mucho después de nosotros no asocian el tema de que sus padres y sus abuelos estuvieron ahí presentes en ese momento. Porque solamente lo ven en los textos. Y mamá, por favor, no sufras. O sea, si llegas a ver este capítulo, que de hecho voy a hacer un paréntesis pequeño, y me contaron que mi mamá vio el primer capítulo que yo hago, se hizo una novela mía de que yo estaba arrepentido de haberme venido para acá, para México, que no sé qué, que... Ay, papá, ya te lo dije, no te preocupes tanto, por Deja a favor. tu mamá Yo estoy tranquila, bien, mamá, vale. estoy bien. Tú sí eres malo, vale, con tu mamá. Y es increíble, chamo. Hasta mi hermana mayor, nosotros tenemos un grupo de la familia, como todo el mundo me imagino. Después que vio el capítulo y lo dije 1000 veces, estoy bien, no se preocupen. Y viene y me dice, ¿estás bien? Ahora te vas a meter con tu hermana. Ay, no, chavo, es increíble. Estoy bien, familia, por favor, relájense. Bueno, y para seguir con el cuento, este trauma nace el 27 de febrero de 1989. Ese día la población, la gente salió a las calles a manifestar porque hubo un paquete económico de un recién gobierno que se estaba montando y afectó a muchos o a casi toda la población en Venezuela y la gente salió a protestar. Hubo disturbios, manifestaciones, saqueos brutales y fue tan inesperado ese movimiento popular que existió que, por ejemplo, en mi casa no se lo esperaba. Nosotros estábamos ese día comprando zapatos en el centro. De salido, pues. Sí, tal cual. Nosotros éramos de estos niños que nos compraban zapatos, no sé, como cada 2 años, cada 3 años. Entonces tenías que comprar tus zapatos que te sobraran 2 dedos Para rendirlo, para rendirlo. para que te rindiera, chavo. Lo cierto de la vaina es que estamos en una tienda de zapatos en el centro. Y como todos los centros de las ciudades principales, estaba abarrotado de tiendas. Y nosotros estamos ahí midiendo nuestros zapatos y comprando y escogiendo todo este tema. Y comienza a haber mucho nerviosismo, pero así de repente. Entre la gente que estaba en la tienda, la gente que atendía, las tiendas que veíamos enfrente, la gente estaba, o sea, se notaba nerviosa, o sea, algo estaba pasando en ese momento. Cuando tú veías que una tienda comenzaba a bajar la Santa María era o porque se estaban cayendo a tiro, o bueno, disturbios, obviamente, que fue justamente lo que sucedió ese día. Pero nada, mi mamá paga, nos compramos los zapatos rápido porque ya la tienda donde estábamos adentro comenzó a bajar la Santa María, salimos y de hecho una de las primeras zonas que yo recuerdo, ojo, porque esto realmente nace es entre Guatire y Guarenas, ahorita no recuerdo cuál de las dos, pero eso nace realmente ahí y eso se trasladó a Caracas, al centro. Y en el centro fueron uno de los sitios donde sucedió las cosas como que más pesadas, hasta donde recuerdo. Bueno, también hubieron barriadas tipo Petare, Katia. Nosotros salimos de ese local y venía una oleada de gente corriendo del fondo de esa calle donde nosotros estábamos
y se veía una nube de humo. No sé si hubo una explosión, pero sí fueron incendios brutales que hubieron en ese momento por las manifestaciones. Pues la gente obviamente estaba lanzando piedras, bombas molotov y quién sabe qué más lanzaban ese día. Y mi mamá nos agarró por el brazo y salimos corriendo y nos comienza a caer hasta lluvias de piedras. O sea, veíamos que las piedras caían tanto enfrente como a los lados. Gracias a Dios no nos cayó ninguna. Salimos corriendo, vivíamos relativamente cerca del centro. Por fin llegamos a casa. Obviamente mi mamá súper preocupada, llorando, toda estresada. Nosotros también estábamos muy asustados. Y prendimos el televisor porque esa era la única forma de enterarte de qué rayos estaba sucediendo en ese momento. O la radio. Eran nuestros únicos medios de comunicación en ese momento. No como ahorita que tú de inmediato con un celular te puedes enterar de qué está sucediendo a tu alrededor. Encendemos la televisión, disturbios y manifestaciones y saqueos por toda Caracas. O sea, eso fue una cosa que nadie se esperaba, la verdad. Y esos fueron días intensos, población contra policías y militares, donde bueno, hubo una cantidad de muertos terrible y el gobierno justamente hace como una especie de estado de excepción, suspende garantías constitucionales y hace un toque de queda. Fueron entre 7 y 8 días y la suspensión de garantía fueron como 2 semanas aproximadamente. Nosotros en casa nos encerramos. En mi casa no fuimos los que salimos a... Pues, Así como dice, eran unos en vez de salir a protestar, a luchar con el pueblo, vale. Bueno, mi mamá de por sí que era muy asustadiza y se preocupa demasiado y llora porque muere una mosca. Oye, chamo, tú sí eres malo, vale, de verdad, tú sí eres malo con tu mamá, Ay, vale. sí, chavo, yo sí soy malo con mi mamá, pero te quiero, mamá. Pero sabes que es así, tú eres demasiado preocupada, tú te pones a llorar de todo. No puede ser, vale, que este tipo se meta tanto con su mamá, vale. Bueno, y mi papá, la verdad es que mi papá sí era un tipo... Mi papá era un tipo duro, pero como ese carácter de perro, que lo que hace es ladrar y no muerde. Pero y nosotros nos quedamos todo ese tiempo en casa. Claro, teníamos que aprender a vivir en toque de queda y bajo suspensión de garantía. Porque sí, todavía la gente, a pesar de que ya los militares en algún momento medio calman la situación y toman los supermercados y los establecimientos, porque esos fueron saqueos masivos. Obviamente, cuando la gente saquea, saquea de todo. Las imágenes son impresionantes, tanto de gente llevándose media red en la espalda, neveras, Qué abuso, televisores. vale, qué Pero sí abuso. pasa, o sea, cuando la gente está en este de saqueo, todo el mundo saquea de todo. O sea, la gente que va a saquear, saquea lo que sea. Y hay gente, por supuesto, que se aprovecha de la situación. Y en mi casa, para seguir con el cuento, no era mi mamá y mi papá no eran de las personas que preveían. Yo la verdad, yo no sé si era un tema de dinero, no sé si era un tema de costumbre, que les gustaba comprar las cosas frescas, pero en mi casa se compraba era más el día a día y no teníamos provisiones, ni siquiera como para 2 semanas. Claro, éramos 6 personas, yo soy el tercero de 4 hermanos en ese momento y papá y mamá, que de paso comíamos Como como Lima Nueva, me así mismo, imagino. como Lima Nueva. Lambucito, los Éramos unos muchachos. lambucios. Pero lo cierto de la cosa es que sí recuerdo que esas 2 semanas de suspensión de garantía y de toque de queda, claro, pasamos demasiada hambre porque todo había sido saqueado y a mi mamá le toca salir a la calle a comprar lo que se conseguía. Pero pasó lo que pasaba hasta no hace mucho en Venezuela con el desabastecimiento. La gente tuvo que comenzar a hacer filas larguísimas donde los militares te dejaban pasar por grupos y te dejaban comprar un número de alimentos. Claro, todo había sido saqueado en ese momento y lo único que conseguías era, según mi mamá... Ya te vas a meter con tu mamá otra vez, vale. No me voy a meter, fíjate, mira, escucha lo que voy a decir. Mamá, te creo, yo sé que tú hiciste todo lo posible por alimentarnos esas 2 semanas. Lo cierto del caso era que nosotros estuvimos todas esas semanas comiendo fue galleta de soda, que la galleta de soda es una galleta demasiado básica, con enlatado, que eso es lo único que se conseguía. Y pasamos mucha hambre. Al final de cuentas, en mi casa se pasó demasiada hambre. Obviamente no nos poníamos exigentes. Sí recuerdo que pedíamos comida, pero no la había. O sea, nos las teníamos que calar. Y las cosas seguían medio entre mal y bien en esas 2 semanas. Medio, en algún momento comenzó a apaciguarse todo. Me imagino que comienza a haber abastecimiento en los supermercados. Esto lo estoy contando de lo que yo me acuerdo, señores. Porque yo todavía recuerdo que iba a la escuela, recuerdo que de vez en cuando iba a jugar con ciertos amiguitos, pero uno tenía a las 5 de la tarde, uno tenía que salir corriendo para su casa, porque 6 de la tarde ya comenzaba el toque de queda, más suspensión de garantía. Eso era una cosa de que si por mal
mala suerte te llegaba a pasar algo después de esa hora, no había quien te respondiera porque no había garantía que te protegiera. Entonces sí era muy peligroso estar en ese horario de suspensión de garantía fuera de la casa. Y bueno, se apacigua esto. De lo único que me acuerdo realmente que comí después de ese tiempo de pasar muchísima hambre fue arroz. Mi mamá lleva a la casa alimento. La verdad es que si comí otra cosa, no lo tengo en la mente. Pero lo único que me recuerdo es el bendito arroz este que nos comimos. Mi mamá está preparando eso y eso fue una desesperación que nosotros teníamos en casa porque sí pasamos mucha hambre. Y yo no sé si nosotros ni siquiera esperamos que ese arroz estuviese listo, pero sí recuerdo que en algún momento mi mamá como que sale de la cocina y mis hermanos, incluso yo recuerdo que hasta mi papá se metió ahí. Se lanzaron de lambucio. Sí, tipo, así, lambucio así brutal. Y nos lanzamos en esa olla y comimos desesperados. La verdad, yo ni me acuerdo si yo usé cubierto. O sea, eso era así como que le hicimos una rueda a la olla entre todos. Y eso era comer y comer y comer, pero cual de ese tipo película de guerra, señora. Y la gente dirá, ¿qué hago yo recordando eso? Pero para que ustedes vean esa experiencia que yo viví y que no fui yo solamente, la gente que es de mi edad tuvo que haber vivido, y sobre todo los que estaban en Caracas tuvieron que haber vivido esto, y yo aprendí de esto. O sea, fíjense lo importante que es la historia. El historiador, por eso pues. te decía, voy a hablar de historia de Venezuela, no como ustedes creían. A lo mejor esto es una historia muy particular mía, ojo, esto es desde mi punto de vista, pero la verdad es que eso de una u otra manera me preparó para lo que vino a partir del 2010 en Venezuela. Justamente en el 2010 yo me voy a vivir solo y yo dije, esto a mí no me va a suceder, pero en mi casa no era que había alimentos para semanas, para meses, como gente que se iba a Macro, o sea, no, bueno, tú no te acuerdas de yo esa no viví vaina. eso. Tú en esa época eras un espermatozoide en las bolsas de tu papá seguro. Bueno, en mi casa siempre había comida, Bueno, chamo. porque es que uno se cría en esas circunstancias y uno cree que esa vaina es normal. Pero, no es que no sea normal, pero por supuesto la gente de bajos recursos le toca tal vez hacer ese tipo de cosas, pero cuando tú ibas a otras casas y veías que si había más alimento que en la tuya, tú decías, coño, algo raro está pasando en la mía. Bueno, y cuando yo me voy a vivir solo, justamente yo digo, esa vaina no me va a pasar a mí. Pero yo no tenía ni idea de lo que iba a suceder luego en Venezuela. Pero sí en mi casa yo siempre traté de que hubiese alimentos. O sea, yo siempre trataba de que había 3 kilos mínimo de algo. 4, ¿sabes? No era una cosa exagerada, pero sí que necesitaba ver alimentos, porque la verdad es que a mí, eso que yo viví en aquella época de pasar hambre y todo eso, yo dije, no, o sea, yo no puedo andar así en mi casa, porque la verdad es que Venezuela era un país demasiado volátil. Y ya en el 2010 están comenzando a desaparecer ciertos artículos por allí, sobre todo creo que la medicina, si no me falla la memoria, fueron como de las primeras que comenzaron a desaparecer. Bueno, lo cierto del caso es que en mi casa había de todo. En mi casa había jabón, champú, desodorante, alimentos. Yo tenía una nevera bien grande y gracias a un pana que está en Chile, él me recomendó que guardara los alimentos dentro de la nevera, porque si luego tener muchos alimentos afuera te salían gorgojos, que eran como una especie de mini escarabajos chiquiticos que salían dentro de la comida y eso se dañaba. Y yo no compraba al principio como tanto justamente por eso. Y de hecho algunos alimentos, y a mí no me gusta, de verdad a mí no me gusta botar la comida, porque ya después que tú vives estas cosas, lo menos que tú quieres es botar comida, porque nosotros, los que hemos pasado hambre de Sí, es que da verdad, a mí me da arrechera botar mucha la comida, arrechera, chamo. así tal cual. Odio botar la comida. Cuando a veces me toca botar algo porque se me pasó en la nevera o qué sé yo, porque sí pasa a veces circunstancias que simplemente las cosas se dañan sin querer. Y lo primero que hago es pedirle a Dios disculpas por botar esa comida, porque la verdad es que yo no me permito botar alimentos, la verdad. Cuando voy a comer a la calle y me sobra comida, prefiero llevármela. Y si veo a una persona por ahí que está pidiendo, no me gusta darles dinero, pero sí les doy alimento. Bueno, y entonces esa es la que yo aplicaba. Yo guardaba mi comida en la nevera, tanto en el congelador como en la parte de abajo. Y ahí sí comencé a comprar mucho más. Tenía que sí 5, 6 kilos cuando mucho de cada cosa. Y comienza este tema del desabastecimiento, pero en algún momento todavía se seguía consiguiendo. O sea, habían supermercados que a lo mejor ya no tenían ciertos productos, pero tú te podías ir a otro donde sí lo hubiese. Y no había tanto este tema de las filas. O sea,
recuerdo 2011, 12, tal vez hasta en el 2013, sí había un nivel de escasez, pero no era tan brutal como si se incrementó ya en el 14, en el 15 y mucho más adelante fue peor todavía. Y yo esos primeros años, bueno, y no la sufrí tanto, y yo comienzo, realmente este tema comienza a afectarme, es ya casi finalizando el 2014 y comenzando el 2015. Mi hermana menor, me acuerdo de mi hermana menor que a ella sí le compartí más alimento, creo que a la mayor le compartí en algún momento también un poco. La verdad es que creo, ojo, esto es de mi punto de vista, no teníamos ni idea del problemón que eso se estaba haciendo. Las cosas no iban a mejorar, porque siempre uno tiene esa esperanza de que las cosas van a mejorar. Creyendo Sí, uno en pajarito preñado. así mismo, como siempre uno creyendo en pajarito preñado. A medida que iban pasando los años se iba incrementando, o sea, se iba poniendo Más más pelúa la pelúa vaina. la vaina, así mismo. Y mi hermana menor estaba con su esposo y 2 hijos. Y de paso estaban chiquitos, esos panas comían también tremendamente, obviamente son niños, ¿no? O sea, estaban en pleno crecimiento. A ver si están lindo mis sobrinos, les mando un saludo a mis sobrinos, a mi Trapitos hermana. al Y esto aire. no, mira, Mira, estos no hermana, son te están trapitos al aire, hermana. cobrando. Yo no te estoy cobrando nada, ni te estoy sacando las cosas en cara, Este no. O tipo sea, te esto es está una historia. Y yo cobrando. a ti, lo poco que logré darte, porque tampoco fue que Te te di están mucho, cobrando, te lo di chamo. con muchísimo Qué cariño. terrible que te saquen en cara esas cosas No a le esta hagas caso a altura este del señor, no, partido, chamo, ¿vale? Después de no tanto son así las tiempo. cosas como tú lo Claro, estás está el diciendo, date huevón. vaina. Y comienzo a compartirle las cosas a mi hermana. Pero creo que justamente esto que estoy diciendo, que nosotros no entendíamos en el problemón que esto se estaba convirtiendo y seguíamos alimentándonos como siempre. Pero sí llegó un momento donde ya consumías más rápido los alimentos de lo que los conseguías en la calle. Y yo sí, comenzando el 2015, comencé a ya tener escasez y me tocó salir a las calles igual, a buscar qué rayos conseguir. Pero comenzando el 2015, con todo y todo, todavía yo no hacía tanta fila. O sea, sí se hacían filas pequeñitas de gente y medianamente se conseguían las cosas todavía. Entonces, bueno, tú comprabas 2 de cada cosa que te conseguías por ahí cuando conseguías, ¿no? Y yo muy particularmente comía muy básico. O sea, en mi casa yo lo que comía era una proteína, arroz o pasta y una Chamo, ¿y ensalada. tú no comes Ah, bueno, y arepa? por supuesto no podía faltar una arepa. Las cosas comenzaron a ponerse muy graves, pero yo comienzo a sentir esto es mucho después de que ya la gente lo estaba viviendo. Y voy a hacer un paréntesis pequeño otra vez. Mi hermana mayor me cuenta que ella una vez está en un supermercado, como que hay leche, algo así. Ella tenía un niño, bueno, mi sobrino estaba muy pequeño en ese entonces. Y ella está ahí en ese supermercado, lo abren, la gente salía desesperada corriendo a agarrar lo que podía. Y con toda la razón, la gente desesperada, porque sí había gente, coño, que sí tenía que alimentar a su familia. Eran núcleos familiares grandes. O sea, yo realmente era yo solo y a veces la nómada de mi hija. Chamo, ahora te vas a meter con tu hija, ¿vale? Sí, es que mi hija era nómada, ella vivía con con sus abuelos, con su mamá y conmigo así se iba rotando, ¿no? Entonces ella vivía siempre en un sitio distinto, ella nunca vivió toda la vida en un solo sitio. Bueno, y esta gente, chamo, así, salían a pisotearse, la desesperación era tanto que la gente le Les valía valía pito. así, le valía un pito hacer lo que fuese para poder llevar alimentos a sus casas, porque, coño, la típica familia latinoamericana, eso lo sabemos todos, son 5, 6, hasta 7 personas en un núcleo familiar. Estoy hablando de las clases, sobre todo de las clases populares. Y hay gente que tiene a su mamá, a su papá, al abuelo, ¿sabes? Gente que cuida a sus seres queridos por obvias razones y tienen que alimentar a toda esa gente, chamo. Nada, esta cosa era impresionante, o sea, la gente robaba alimentos, o sea, yo llegué a ver cómo le quitaron una bolsa de Qué hijos alimentos de a su una madre. señora, pobrecita, una señora Esas cosas adulta no que se podía ser hacen, mi ¿vale? mamá fácilmente, o hasta mi abuelita, pobrecita. Señora se tiró en el piso a llorar porque fue lo poquito que consiguió y de paso se lo roban. O sea, una cosa que, o sea, en Venezuela estaban sucediendo unas vainas, pero loquísimas. La verdad es que fue una cosa que no entendías qué estaba sucediendo, o sea, porque aparte era la inseguridad, más todos los disturbios y manifestaciones, obviamente, de la gente protestando ante todo lo que estaba sucediendo en ese momento, y era, o sea, era una cosa que tú no sabías qué iba a suceder, qué estaba sucediendo, para dónde íbamos a ir.
Lo cierto es que yo comienzo a salir a las calles a buscar y por supuesto a veces me comunicaba con mi hermana, mira, ¿qué necesitas? Y la vaina, mira, si consigues tal harina, me la compras, si consigues esto y así andábamos, ¿no? Pero la cosa, o sea, lo que estaba sucediendo era tan grave, señor, es que era increíble. Esto tú se lo cuentas a un extranjero y no lo cree, la verdad. Pero sí sucedió y sucedieron cosas peores que yo ni siquiera vi, pero esto fue lo poco que yo vi. La gente estaba haciendo filas larguísimas de horas y horas para poder entrar a un supermercado y lograr conseguir lo que fuese. Sucedió justamente como les estaba contando en el 89. Los supermercados estaban tomados por el gobierno y te dejaban pasar era por grupitos y comprar ciertas cosas. Pero esas ciertas cosas era lo que conseguías también, ¿no? Y la gente tuvo que comenzar a reinventarse. Tanto fue que surgió entre las cenizas el trueque, imagínense ustedes. O sea, la desesperación era tanto que tú tenías que comprar lo que te consiguieses. O sea, no era lo que tú querías. Y ese lo que consiguieses te podía ayudar a cambiarlo, a intercambiarlo con un vecino, con un familiar, con un amigo, por otra cosa. Entonces la gente estaba en ese nivel. A lo mejor tú tenías 2 kilitos de arroz, pero mira, te faltaba desodorante y alguien tenía un desodorante también ahí extra. Y tú decías, bueno, te doy el kilo de arroz por el desodorante. O sea, así estaba sucediendo en Venezuela. Y como eso, eran cosas hasta peores, la verdad. O sea, estoy diciendo lo que yo vi. La gente tuvo que comenzar a revender también. Y la gente se tuvo que sumar con todo el respeto que se merecen a ese vagón, porque sí, las cosas estaban extremadamente caras, a un nivel que con un sueldo mínimo tú no te podías comprar 1 kilo de carne. Y la gente lo que conseguía, lo que lograban conseguir, lo revendían. Obviamente hubo sus abusadores que sí se aprovecharon de las circunstancias, que tenían sus mafias, por supuesto. Todo estaba extremadamente costoso y te tocaba buscar la manera de sobrevivir. Y gracias a esto que vivimos en el 89, porque yo no fui el único, y fíjense que yo tenía 11 años, o sea, un niño de 11 años que de una u otra manera eso me quedó impregnado en la cabeza. Por eso es que se llama La Libré, este capítulo, con este trauma, porque sorteé todo esto que sí estaban viviendo el resto de los venezolanos mucho antes que yo, porque a mí realmente esto comienza a pegarme, o sea, el cachetón me lo dio la vida en ese momento fue casi a mediados del 2015, que yo ahí sí dije, coño, ya Muy yo de no me esta aguanto así mismo, ya no me aguanto más esta porque uno tiene que estar pasando hambre por culpa de estos hijos de su. Y ya mucha gente ya se estaba yendo. Yo tenía ya amigos que estaban, uno estaba en España, el otro estaba en Argentina, uno se había ido para Chile, uno se había ido para Ecuador, el otro estaba en Uruguay, Estados Unidos, no sé, o sea, ya la gente estaba comenzando a irse, pero brutalmente, y tú justo tú no sabías qué rayos hacer con tu existencia. O sea, ¿para dónde rayos me voy, no? A mediados del 2015 a mí me pasa, bueno, ya me habían sucedido varias cosas. Primero fue un supermercado que yo fui y se corrió la voz que había pollo, porque esa era otra cosa también, voy a hacer otro paréntesis Oye, ve pequeño. al grano, vale, qué fastidio. Oye, eso fue otra vaina que sucedió, era impresionante. Ya en los trabajos, ya la gente ni trabajaba. O sea, estábamos, era más pendiente de ver dónde había alimento que otra cosa. Porque sí, la escasez era brutal. O sea, era impresionante. La verdad, esto es increíble, pero sí estaba sucediendo. Y tú ibas en la calle, así literal, y veías a alguien con una bolsa, perro, y lo que hacías era asomarte a ver qué rayos era lo que tenía esa persona ahí y le preguntabas, mira, ¿qué compraste? Así mismo, ¿qué compraste? ¿Qué tienes ahí? Y la gente, bueno, mira, hay harina pan. ¿Dónde? Allá, no salía corriendo a hacer esa fila. Y sí, y esto está sucediendo, o sea, esto es real, todo esto que estoy contando de verdad sucedió y sucedieron cosas peores. Lo que yo estoy contando es una tontería al lado de la realidad que se estaba viviendo y estas cosas que me sucedieron justamente que les estaba contando antes de hacer este paréntesis. Mira, me pasaron 3 vainas que yo dije ya, Cuando dijiste esto se esto fue a se la fue a la mierda. Hice una fila primero de esa voz que se corrió que había pollo en un supermercado cerca de donde yo trabajaba. Todos los panas que trabajaban conmigo, fuimos al supermercado, hicimos una cola como de 3 horas, 4 horas, ya no me acuerdo. Y tú entrabas al supermercado y lo que te dan era, había una señora que se encargaba de dar el único pollo que tú podías comprar. Un pollito que lo podía cargar con la palma de mi mano. O sea, era un pichón realmente lo que me dieron. Y bueno, el supermercado totalmente desabastecido, medio compré una que otra cosita que había allí
La segunda vez hice una fila donde yo vivía, la ventana daba a un supermercado que estaba relativamente cerca y veo una fila. Porque esa era otra, tú veías una fila en cualquier sitio y la hacías. O sea, tú no tenías ni idea Hacías de una qué fila rayos para donar estaba. órganos y no te A das lo mejor cuenta, era ¿no? para, no sé, para vender un órgano, qué Y sé yo. amanecías sin ojos, sin riñones, sin Chamo, tú te hígado. montabas a hacer esa, bueno, obviamente preguntabas cuando estabas en la fila, mira, ¿qué van a distribuir aquí? Qué sé yo, ¿sabes? Bueno, y tú te metías en esa bendita fila y yo vi esa fila y bajé y yo dije, bueno, voy a hacer esta vaina a ver si logro comprar algo. Bajo con la fila, una fila como de 8 horas, la verdad, sin, creo que hasta más. O sea, fue de día que yo comencé a hacer esa fila y no fue sino hasta final de tarde que yo logro entrar al bendito supermercado. Entro, por supuesto la gente desesperada entró conmigo corriendo, yo tratando todavía de ser civilizado, me comienzo a dar vueltas entre los pasillos, pero la gente agarraba así desesperada, claro, con obvia razón, tenían que llevar comida a su casa. Pero yo todavía andaba como que medio reazo, o sea, yo todavía quería seguir comiendo lo que yo comía, pero es que yo ni siquiera estaba pidiendo gran vaina, o sea, yo no era que estaba pidiendo caviar ni cosas exquisitas, o sea, yo lo que necesitaba era una proteína, arroz o pasta y una ensaladita, eso Coño, es y lo la único que, arepa ah, no bueno, puede faltar. y mi arepa, eso es lo único que yo pedía, chamo, bueno, un pancito también, ¿no? Jamón y queso, eso es lo único que yo pedía. Chamo, no había, o sea, y de hecho ese día no compré nada, porque es que lo que había ahí, no, yo no lo comía y en la mente todavía no me daba que, mira, pana, agarra lo que hay aquí, pana, porque no, quién sabe cuándo vayas a conseguir otra cosa. Bueno, salí de ese supermercado sin comprar nada. O sea, fue así como que la vaina más frustrante del mundo, porque imagínate, hacer una fila gigantesca por tantas horas para no conseguir nada. Imagínense la indignación, o sea, ¿qué está pasando? O sea, era una vaina que tú decías, ¿qué miércoles está sucediendo? Y gracias a otro pana que tengo también en Chile, que él era de Carayaca, pero a toda esa mierda nosotros le decíamos La Que la Guaira. La guaira era Guaira la era La guaira, Guaira. papá. Lo que no era autóctono del estado Vargas, toda esa vaina era La Guaira. De hecho, yo vivía en Maiquetía, yo no vivía en La Guaira. Este pana a mí me dice, coño, pero vete al mercado de pescado. Yo tenía un mercado de pescado relativamente cerca, pero el pescado obviamente era caro. Y si la carne estaba carísima, el pescado me imagino que iba a estar muchísimo más caro. Pero me recomendó un pescado que se llama cojinúa, que es como una especie de atún, pero más pequeño, como su etapa infantil, digamos, del atún. Y el pescado es muy bueno, por cierto. Pero bueno, estuve comiendo fue cojinúa todo ese tiempo que yo estuve antes de irme de Venezuela. Cuando tenía dinero para comprarlo, por supuesto, trataba siempre de rendirlo, ¿no? Pero era accesible y era mucho más barato incluso que comprar carne, pues la carne era incomparable. Y me mantengo a punto de eso. Pero mi hija, la nómada, La nómada, la nómada. justamente se va a vivir ese último año conmigo y yo recuerdo, o sea, ya el último, la gota que rebasó el vaso. Yo estoy con ella regresando a casa y en mi casa lo único que había era harina para hacer arepa. Y me consigo un señor que estaba vendiendo quesos en la calle. Pero ese dinero que yo cargaba en ese momento me rindió fue para comprar un cuarto de queso duro, señor. El queso duro, para los que no somos de Venezuela, aquí en México viene siendo como el queso cotija, que esa vaina era divina, todos nosotros lo comprábamos, esa Riquísimo vaina para era divina chuparse así los tal dedos, cual, para papá. chuparse los dedos con una arepa con queso y mantequilla, era la vaina más rica del mundo. Y eso lo tuvimos que cenar mi hija y yo y desayunar al día siguiente. La verdad yo no recuerdo qué almorzamos ese día, pero justamente ese día yo ya no tenía nada, nada en mi casa, sino nada más eso. Y yo me dije, yo ya no me Ya no me calo calo más más esta vaina. así mismo, yo me calo más esta vaina, ¿sabes? Me tengo que ir de aquí. O sea, es increíble todo lo que estamos pasando y sin saber si esta vaina va a mejorar en algún momento, porque yo sí ya para ese momento ya se me estaba metiendo en la cabeza que eso lo que iba era para peor, o sea, iba a empeorar más de lo que ya estaba, o sea, esas pequeñas esperanzas que en algún momento tuvimos al principio de que esa escasez iba a ser momentánea y que en algún momento iba a mejorar la situación y eso, o sea, y ese pensamiento no existía, o sea, ya las cosas estaban brutalmente graves. Eso sin contar delincuencia, disturbios por todos lados, manifestaciones, por supuesto, protestando en contra de todo esto que estaba sucediendo. Y nada,
decido irme. Me acuerdo que mi papá es ecuatoriano y el venezolano realmente no está acostumbrado a migrar. O sea, era más bien la gente iba a Venezuela El que se iba y era un tal bicho cual, raro, el que se iba era el bicho raro. una O vaina sea, era una loca, eso no cosa existía. que tú decías, ¿por qué te vas? Y yo sí me dije, si me voy a ir a un país, que sea un país con nacionalidad. Y me fui justamente a Ecuador primero. Me saqué obviamente los papeles en el consulado de Ecuador, en Caracas. Se los saco a mi hija porque yo me voy con mi hija y terminamos yéndonos en octubre de ese año, finalizando, que fue el 6 de octubre. Yo dejo mi país justamente el día que cumple años mi mamá. Mi mamá, mamá, no te pongas a llorar por esto. Yo sé que yo ese día no estuve y bueno, y todavía no estoy porque tú estás lejos de mí, pero no te preocupes, mamá. En algún momento nos vamos a volver a ver. Ya el año pasado tuvimos la oportunidad de vernos y te voy a ver otra vez. Estoy seguro, así como mis amigos de toda la vida. La verdad es que de las cosas que yo sí extraño de mi país, más allá del país, que yo la verdad sí tuve la oportunidad de disfrutarlo mucho, pero sí viajé por casi todos los estados de mi país, pero sí extraño demasiado es esas amistades. Justamente todo lo que tú construyes es lo que uno realmente extraña, bueno, al menos lo que yo extraño, más allá de lo material, porque la verdad que a mí lo material es eso, lo material es material. Yo sí extraño es todas esas amistades que construí, que eran mis familias de Bueno, y verdad. tú no tenías familia, chamo. O sea, y tu familia. Ah, chao, pero es verdad, o sea, uno se cría a veces, no es con tu familia biológica, que yo amo y adoro mi familia biológica, y les mando un beso y un abrazo, pero realmente mi familia, o sea, esa gente que estuvo conmigo el día a día, en los momentos buenos y malos de mi existencia, o sea, eran mis panas de toda la vida, y ustedes saben, los que me están viendo aquí, ustedes saben quiénes son, les mando un beso y un abrazo, los extraño enormemente y espero en algún Te vas a momento poner volverlos a ver, melancólico la ahora, verdad. pues. Ay, sí, chao, me voy a poner melancólico porque, bueno, pero este es mi cuento. O Ahí sea, yo estás estoy contando llorando mi ya. vaina, porque gracias que me distraíste, pues casi se me van las lágrimas. Y para finalizar este capítulo, ya porque me voy a poner a llorar aquí, y no quiero, porque aquí la llorona es mi mamá, no yo. No, chamo, tú sí eres malo con tu mamá, ¿vale? Ay, mamá, te quiero mucho, de parte te Qué quiero mucho, malo, pero no qué... te tienes que preocupar tanto, por favor. Sí hay que aprender de las cosas malas, señores. Sí hay que, y eso lo dije en mi capítulo anterior, vuelvo y lo repito. Hay que saber vivir lo malo para poder apreciar lo bueno. Nos tenemos que reconstruir y tenemos que aprender justamente de esas cosas malas. Y fíjense que yo a los 11 años de vida tuve esa vivencia del Caracazo, esa escasez, pasar hambre, todo lo que se sufrió en esa época y yo dije, esta vaina no me va a suceder más. Y decir esta vaina no me va a suceder más, Lo gracias a huevola lo estos que estabas traumas tucho. locos, así mismo, loco de bola que estaba yo. Pero me hizo tolerar la situación de tal manera que yo no viví, la verdad es que yo no viví, gracias al universo, todo lo que sí estaba sufriendo el resto de los venezolanos en esa época. Sobre todo la gente que sí de verdad tenía esa necesidad de conseguir alimentos para tantas bocas en su casa. Yo porque vivía solo también, Y eso la de nómada una no u hay que otra vivía manera, bueno, y con contigo. la nómada. Yo de una u otra manera, estás viendo, porque no hay que tener tanto muchacho. Coño, tú sí eres malo, ¿vale? O sea, la gente no puede tener hijos ahora Ay, sí, según no, tú. no, esto es jodedera. La verdad es que yo respeto mucho a la gente que sí les gusta tener muchos hijos y que quieren seguir teniendo hijos. Dios me los bendiga a todos, pero yo me conformé con una sola porque, y de paso no fue planificada. Tú sabes, hija, que no fuiste planificada, fuiste, pero ha sido mi mejor metida de pata, así le decimos en Venezuela. Y este es justamente el mensaje de este capítulo. Aprendamos del pasado para que no nos vuelva a suceder lo mismo. Y esto que vamos a construir en algún momento, otra vez, desde cero, que tenga mucha fuerza, que tenga esos aprendizajes que tenemos nosotros. Y los voy a dejar igual como en capítulos anteriores con el mensaje que nos daba Miguel Ángel Landa en su programa de Bienvenido Finalizando. Hagan bien y no miren a quién. Les mando un beso, se me cuidan por favor. Y mamá, relájate por favor.